La voz de mi hermano llenó todo el salón justo cuando todos levantaban sus copas para brindar por el cumpleaños número 60 de mi madre. Antes de que alguien se preocupe, Clara no vino vestida de militar esta noche. Por suerte, dejó su pequeño trabajo de ambulancias aéreas fuera de la fiesta. Las risas aparecieron al instante. No fueron carcajadas fuertes. Fueron esas risas elegantes, suaves, falsas, las que esconden el desprecio detrás de una sonrisa perfecta. Yo permanecí sentada al final de la mesa, cerca de la puerta por donde entraban los camareros. Mi abrigo todavía estaba húmedo por la lluvia. Frente a mí había un vaso de agua que ni siquiera había tocado. El aroma de las rosas blancas, el perfume caro y la comida recién servida llenaban el enorme salón. Mi cuñada se inclinó hacia una de sus amigas y susurró con una sonrisa. Ella solo organiza vuelos. Nada importante. Mi padrastro levantó lentamente su copa de whisky, como si estuviera completamente de acuerdo. Lo peor no fue escuchar aquellas palabras. Lo que realmente dolió fue mirar a mi madre. Ella no se rió. Simplemente bajó la mirada hacia el collar de esmeraldas que llevaba puesto y fingió no haber escuchado nada. Ese silencio decía mucho más que cualquier insulto. Ninguna de aquellas personas imaginaba lo que había ocurrido apenas unas horas antes. Mientras ellos elegían el menú, discutían la decoración y se preocupaban por las fotografías del evento. Yo estaba luchando contra el reloj. Había pasado toda la madrugada dentro de un centro de operaciones militares. Fuera caía una tormenta brutal. Dentro de la sala solo existían mapas, pantallas, radios y decisiones que podían cambiar vidas. 12 bebés prematuros estaban atrapados en un hospital que comenzaba a inundarse. Los generadores de emergencia podían dejar de funcionar en cualquier momento. Cada minuto contaba. Cada orden debía ser perfecta. Una sola decisión equivocada podía terminar en tragedia. Recuerdo perfectamente aquella llamada. Mayor Clara, ¿podremos sacarlos con vida? Respiré profundamente antes de responder. Porque cuando otras personas entraban en pánico, mi trabajo consistía en mantener la calma. Me llamo Clara Arlo. Tengo 38 años. Durante años permití que mi propia familia creyera que mi trabajo era algo sencillo. Nunca intenté impresionarlos. Nunca necesité aplausos. Pensaba que el respeto llegaría algún día. Pero estaba equivocada. Ellos confundieron mi silencio con debilidad. Pensaron que hablar poco significaba no tener importancia. Y esa noche, todos estaban a punto de descubrir la verdad. Pero antes de contar cómo ocurrió todo, necesitas entender quién era yo antes de que aquella cena cambiara mi vida para siempre. Crecí cerca de un pequeño aeropuerto. Mi padre era mecánico de aviones. Podía reconocer un avión solamente por el sonido de sus motores. Siempre decía que las personas verdaderamente fuertes no necesitaban hacer ruido para demostrar su valor. Cuando yo era niña, no entendía aquellas palabras. Con los años, se convirtieron en la lección más importante de toda mi vida. Después de su muerte, muchas cosas cambiaron. Mi madre volvió a casarse. Nuestra familia comenzó a vivir rodeada de dinero, apariencias y personas que medían el éxito por el tamaño de una casa o el precio de un automóvil. Mi hermano encajó perfectamente en ese mundo. Yo nunca lo hice. Mientras ellos buscaban reconocimiento, yo elegí servir. Y esa decisión haría que, durante muchos años, todos me vieran como la persona menos importante de la familia. Sin saber que precisamente ese trabajo insignificante terminaría salvando 12 vidas en una sola mañana. Después de la muerte de mi padre, sentí que una parte de mí también había desaparecido. Durante meses caminé sin rumbo. Las herramientas que él dejaba sobre la mesa seguían exactamente donde estaban, pero el hangar ya no sonaba igual. El silencio pesaba demasiado. Fue entonces cuando comprendí que necesitaba un propósito. No buscaba fama. No buscaba dinero. Solo necesitaba sentir que mi vida volvía a tener dirección. Por eso ingresé a la Fuerza Aérea. Al principio trabajé en logística médica. Muchos pensaban que era un empleo de oficina. Pero detrás de cada misión existían cientos de decisiones invisibles. Cada avión, cada paciente, cada minuto. Todo dependía de una coordinación perfecta.
Con los años fui ascendiendo hasta convertirme en mayor y responsable de operaciones de evacuación aeromédica. Cuando ocurrían huracanes, inundaciones, incendios o accidentes militares, nuestro equipo era uno de los primeros en actuar. Mientras otros veían noticias por televisión, nosotros ya estábamos organizando rescates. Sin embargo, mi familia jamás entendió lo que realmente hacía. Para ellos, yo solo trabajaba con aviones. Nada más. Si alguien tenía un problema con un boleto de avión, me llamaban. Si un vuelo llegaba tarde, me pedían ayuda. Pensaban que mi uniforme solo servía para viajar gratis. Nunca preguntaron qué significaban las medallas que llevaba en el pecho. Nunca preguntaron por qué algunas noches desaparecía durante días enteros. Y, para ser sincera, yo también dejé de explicarlo. Con el tiempo comprendí que algunas personas solo escuchan aquello que desean entender. Mi hermano, Reed, era completamente diferente. Era un abogado exitoso. Tenía una oficina enorme en el centro de la ciudad. Vestía trajes hechos a medida. Siempre estaba rodeado de empresarios importantes. En cada reunión familiar era el protagonista. Todos hablaban de sus contratos, de sus clientes, de sus inversiones. Mientras tanto, yo escuchaba en silencio. Curiosamente. Muchas veces fui yo quien resolvió los problemas que nadie conocía. Cuando Reed estuvo a punto de perder la compra de su primera casa, fui yo quien envió el dinero que faltaba. Jamás mencioné mi nombre. Permití que pensara que todo se había solucionado por casualidad. Meses después, cuando mi madre necesitó medicamentos costosos, también los pagué. Durante casi un año completo. Sin pedir reconocimiento. Sin esperar un simple gracias. Incluso cuando mi cuñada organizó una elegante gala benéfica para impresionar a posibles inversionistas, hice una importante donación de manera completamente anónima. Ellos aceptaban mi ayuda con facilidad. Lo único que nunca aceptaron fue respetarme. Para mi padrastro, Malcolm, el valor de una persona siempre dependía de su posición social. Si alguien tenía dinero, merecía atención. Si llevaba un uniforme, solo era un empleado más. Aquella forma de pensar terminó contaminando toda la familia. Por eso, cuando llegó el cumpleaños número 60 de mi madre, cada detalle de la celebración parecía una competencia por demostrar quién tenía más éxito. El lugar elegido era uno de los clubes privados más exclusivos de la ciudad. Mármol brillante, lámparas enormes, meseros impecablemente vestidos, fotógrafos esperando en la entrada. Todo debía verse perfecto. Mi madre solo me pidió una cosa antes de la fiesta. Por favor, Clara, usa algo sencillo. Malcolm no quiere que la gente haga demasiadas preguntas sobre el ejército. Sonreí con tranquilidad. La verdad era casi irónica. En todos aquellos años, nadie había hecho suficientes preguntas como para descubrir quién era realmente. Aquella mañana incluso había preparado un vestido azul oscuro para asistir al cumpleaños. También llevaba un pequeño regalo cuidadosamente envuelto. Era el recuerdo más valioso que conservaba de mi padre. Una antigua moneda que él siempre llevaba consigo mientras trabajaba entre los aviones. La había restaurado y colocado dentro de un elegante marco de plata. En la parte trasera mandé grabar una frase que él repetía desde que yo era una niña. Mantente firme. No imaginaba que, apenas unas horas después, esas dos palabras volverían a salvarme una vez más. A las 4:18 de la madrugada, mi teléfono seguro comenzó a sonar. No era un sonido fuerte, pero después de tantos años de servicio, había aprendido una cosa. Ese tono nunca traía buenas noticias. Abrí los ojos de inmediato y respondí antes de que terminara el segundo timbre. Mayor Harlow. Al otro lado de la línea, la voz del oficial de guardia sonaba más tensa de lo habitual. Señora, el Hospital Regional Mercy está inundándose. La unidad neonatal ha solicitado una evacuación inmediata. Las aeronaves civiles no pueden despegar por la tormenta. Necesitamos asumir el control de la operación. Miré el reloj. Todavía era de noche. La lluvia golpeaba las ventanas con una fuerza impresionante. No había tiempo para pensar. Solo para actuar. 15 minutos después, ya conducía hacia el centro de operaciones.
Las calles estaban casi vacías. Los relámpagos iluminaban el cielo mientras el agua cubría gran parte de la carretera. Al llegar, encontré la sala completamente despierta. Las pantallas mostraban mapas meteorológicos. Las radios no dejaban de transmitir. Los teléfonos sonaban uno tras otro. En aquella habitación nadie levantaba la voz. Porque el verdadero profesional no grita. Trabaja. Tomé asiento frente a la pantalla principal. Necesito un informe completo. Un capitán comenzó inmediatamente. Tenemos 12 bebés prematuros conectados a soporte vital. 4 están en estado crítico. 2 no sobrevivirán un traslado terrestre si las carreteras continúan bloqueadas. Los generadores del hospital solo tienen energía para unos minutos más. Miré el mapa. La primera ruta aérea era imposible. Los vientos eran demasiado fuertes. La segunda opción obligaba al helicóptero a atravesar una tormenta eléctrica. Demasiado peligroso. La tercera alternativa era aterrizar en un campo de fútbol parcialmente inundado. Nadie habló durante varios segundos. Todos esperaban una decisión. Respira lentamente. En momentos así, el miedo nunca desaparece. Simplemente aprendes a no dejar que controle tus decisiones. Tomé un marcador rojo y escribí un número enorme sobre el cristal de la sala. 40 minutos. Ese era el tiempo restante antes de que los sistemas de respaldo comenzaran a fallar. 40 minutos. 2 bebés. Ni un solo error permitido. La directora del hospital entró en la comunicación. Intentaba mantener la calma. Pero detrás de su voz podían escucharse las alarmas médicas. Mayor. Necesito saber si podremos sacarlos con vida. Observé nuevamente cada ruta. Después recordé las palabras de mi padre. Mantente firm. Cerré los ojos apenas un segundo. Y tomé la decisión. Escúchenme todos. La sala quedó completamente en silencio. El primer helicóptero evacuará a 6 bebés. Los 4 pacientes más delicados viajarán por un convoy terrestre reforzado hacia el punto de extracción del norte. Los 2 restantes permanecerán estabilizados hasta que se abra una nueva ventana de vuelo. Ningún bebé abandonará la unidad sin una fuente de energía adicional. Cada incubadora deberá llevar un sistema manual de respaldo. Quiero terapeutas respiratorios acompañando cada traslado. No acepto improvisaciones. Nadie discutió la orden. Nadie preguntó si estaba segura. Todos comenzaron a trabajar inmediatamente. Porque en aquel lugar, las decisiones no se tomaban por orgullo. Se tomaban porque cada segundo significaba una vida. Las radios comenzaron a transmitir nuevas posiciones. Los helicópteros despegaron. Los equipos médicos iniciaron el movimiento. Las ambulancias avanzaban lentamente bajo una lluvia que parecía no tener final. Durante más de una hora. No aparté la vista de las pantallas. Seguía cada vehículo, cada aeronave, cada llamada, cada cambio del clima. Hasta que, finalmente, una voz rompió el silencio de la sala. Primer grupo evacuado con éxito. Nadie celebró. Todavía quedaban más vidas esperando. Y la tormenta. Aún no había dicho su última palabra. La tormenta había quedado atrás. Los 12 bebés estaban a salvo. El último helicóptero acababa de aterrizar cuando el reloj marcó la 1:37 de la tarde. En la sala de operaciones nadie gritó de felicidad. Nadie aplaudió. Solo hubo un profundo silencio. Ese tipo de silencio que aparece cuando todos comprenden que, por fin, la tragedia ha sido evitada. Me quité lentamente los auriculares. Sentía el cuello rígido, las manos cansadas, y una fatiga que ningún descanso podía borrar. En ese momento sonó mi teléfono personal. 17 llamadas perdidas. 3 mensajes de mi hermano. No llegues tarde. Mamá está muy nerviosa. Y, por favor, no vengas con ropa de trabajo. Observe my uniform. Todavía tenía pequeñas gotas de lluvia en las mangas. Una ligera mancha de café cerca del bolsillo. Y el cansancio de una misión que había durado toda la mañana. Sin decir una palabra, fui al vestidor. Me cambié por el vestido azul que había preparado para la fiesta. Guardé cuidadosamente mi uniforme dentro de una funda. Antes de salir, el general Obenpryce me detuvo.
Llevaba en sus manos una carpeta gris completamente sellada. Mayor Harlow. La tomó entre ambas manos y me la entregó. Aquí está el informe oficial de la operación de Bay Haven. Muy pronto será información pública. Llévelo con usted. No para presuma. Sino para que, por una vez en su vida, no tenga que esconder la verdad. Lo miré unos segundos. Después asentí. Gracias, señor. 40 minutos más tarde llegué al exclusivo Club Beaumont. El estacionamiento estaba lleno de automóviles de lujo. Los fotógrafos seguían tomando imágenes de cada invitado importante. Respiré profundamente antes de entrar. Nada más cruzar la puerta, Malcolm me vio. Su mirada bajó inmediatamente hacia la carpeta que llevaba bajo el brazo. ¿Más documentos del trabajo? Hoy es el cumpleaños de tu madre, Clara. No una reunión militar. Lo saludé con tranquilidad. Buenas noches, Malcolm. No dije nada más. Ya no tenía fuerzas para discutir. Entré al salón. Las luces brillaban sobre enormes candelabros de cristal. Las mesas estaban decoradas con flores blancas. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Mi lugar estaba exactamente donde imaginaba. Al fondo del salón. Junto a la puerta de servicio. Lejos de la familia. Lejos de las fotografías. Lejos de todos. Me senté en silencio. Nadie preguntó por qué había llegado tarde. Nadie quiso saber cómo había sido mi día. La cena comenzó. Poco después, Reed tomó el micrófono. Como siempre. Habló de negocios. De inversiones. De éxitos familiares. Hizo reír a los invitados recordando viejas anécdotas. Hasta que llegó el momento que ya conocía. Me señaló con una sonrisa. Y tampoco podemos olvidar a mi hermana. Nuestra experta en avioncitos. Su pequeño trabajo militar consiste en mover ambulancias por el aire. Así que prometió no hablar demasiado de eso esta noche. Las risas volvieron a llenar el salón. Algunas personas incluso levantaron sus copas. Yo permanecí inmóvil. No porque aquellas palabras no dolieran, sino porque, después de tantos años, ya estaba acostumbrada. Minutos después, Allison se acercó con una copa de champán. No te molestaste, ¿verdad? Reed solo estaba bromeando. La miré unos segundos. No pasa nada. Ella sonrió. A veces eres demasiado sensible con el tema del ejército. Esta noche celebramos logros importantes. Reed acaba de conseguir el mayor contrato de su carrera. Un enorme proyecto para remodelar un hospital. Hospital. Aquella palabra quedó suspendida en mi mente. Porque conocía perfectamente el nombre de ese hospital. Había aparecido durante toda la mañana en las pantallas del centro de operaciones. Era el mismo hospital cuyos recién nacidos acabábamos de salvar. Pero permanecí en silencio. No era el momento. Todavía no. Entonces, las enormes puertas del salón comenzaron a abrirse lentamente. Las conversaciones se detuvieron una tras otra. Todos giraron la cabeza. 3 oficiales militares acababan de entrar. Delante de ellos caminaba el general Owen Price. A su lado venía la directora del Hospital Mercy. Todavía llevaba la bata médica bajo su abrigo gris. Su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido el peor día de su vida. Malcolm sonrió inmediatamente y caminó hacia ellos. General, qué honor tenerlo aquí. ¿Han venido por el evento de los veteranos? El general estrechó su mano apenas un segundo. Después respondió con absoluta serenidad. No, he venido a ver a la mayor Clara Harlow. En ese instante, todo el salón quedó completamente en silencio. Nadie dijo una sola palabra. Las conversaciones desaparecieron. Las copas dejaron de moverse. Hasta los camareros permanecieron inmóviles. El general Owen Price caminó directamente hacia mi mesa. Cada paso hacía que el silencio pesara un poco más. Me puse de pie. Él se detuvo frente a mí. Sin decir una palabra. Me saludó militarmente. Respondí al saludo con el mismo respeto. Toda la sala observaba la escena. Mi hermano ya no sonreía. Mi padrastro había perdido completamente la seguridad que mostraba unos segundos antes. Entonces, la directora del Hospital Mercy dio un paso al frente. Sus ojos estaban cansados. Pero su voz era firme.
Mayor Clara Harlow. Quería agradecerle personalmente. Gracias a usted. 12 bebés siguen con vida esta noche. Mi madre llevó lentamente una mano a su boca. 2 babies. La doctora asintió. Esta mañana nuestro hospital comenzó a inundarse. Los generadores estaban fallando. El agua seguía subiendo. Habíamos perdido casi toda esperanza. Entonces apareció la mayor Arlo. Desde el centro de operaciones coordinó toda la evacuación. Cada decisión que tomó salvó una vida. Nunca perdió la calma. Nunca dudó. Y gracias a eso, hoy 12 familias podrán abrazar nuevamente a sus hijos. El salón quedó completamente inmóvil. Nadie respiraba. El general tomó entonces la palabra. He dirigido operaciones militares durante muchos años. Y puedo afirmar, sin ninguna duda, que la mayor Clara Arlo es una de las mejores oficiales bajo mi mando. Hoy tomó decisiones que la mayoría de las personas jamás tendrán que enfrentar. Lo hizo sin buscar reconocimiento, sin pedir aplausos. Simplemente cumplió con su deber. Sacó una pequeña caja negra de su bolsillo. La abrió lentamente. Dentro brillaba una moneda conmemorativa de la Fuerza de Respuesta Médica Conjunta. La sostuvo frente a todos. Por su extraordinario liderazgo durante la evacuación de Bay Haven. Es un honor entregarle este reconocimiento. Tomé la moneda con cuidado. Su peso parecía pequeño, pero para mí significaba años de sacrificio, años de silencio, años de servicio. Mi hermano intentó romper la tensión. Forzó una sonrisa. Bueno, ¿cómo íbamos a saber todo eso? Clara nunca nos cuenta nada. Lo miré directamente a los ojos. Por primera vez en muchos años. Y respondí con absoluta tranquilidad. Nunca necesitaban conocer todos los detalles. Solo necesitaban respetarme. El silencio volvió a llenar el salón. Mi padrastro dio un paso adelante. Todo esto ha sido un malentendido. Siempre hemos estado orgullosos de ti. La doctora lo observó fijamente. Después miró la mesa donde yo había estado sentada, tan lejos de todos, y preguntó con serenidad. ¿Por eso la sentaron junto a la puerta de servicio? Malcolm no respondió. No pudo. Allison intentó justificar la situación. La distribución de las mesas era complicada. Antes de que terminara la frase, Reed la interrumpió. Sabía que ya no existía ninguna explicación posible. Mi madre comenzó a caminar lentamente hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. Cuando llegó frente a mí, su voz apenas pudo salir. Hija, ¿por qué nunca me contaste todo esto? Respiré profundamente. Después respondí con la mayor calma que encontré dentro de mí. Lo intenté muchas veces. Pero ustedes siempre preferían escuchar a quien hablaba más fuerte. Nunca a quien trabajaba en silencio. Mi madre rompió a llorar. No era un llanto de vergüenza. Era el llanto de alguien que acababa de comprender cuánto daño había causado sin darse cuenta. 3 días después. Vino sola a mi apartamento. Sin joyas. Sin Malcolm. Sin apariencias. Le entregué el regalo que llevaba aquella noche. El antiguo recuerdo de mi padre. Cuando leyó la frase grabada detrás del marco, las lágrimas volvieron a aparecer. Mantente firm. Acarició la moneda durante varios segundos. Tu padre siempre decía eso. Asentí lentamente. Lo sé. Nos sentamos a tomar café. No solucionó todos los problemas. No borró el pasado. Pero fue el primer momento sincero que compartimos en muchos años. Con el tiempo, mi hermano devolvió el dinero que yo le había prestado años atrás. Mi cuñada intentó disculparse con un largo mensaje. Nunca respondí. Malcolm jamás pidió perdón. Pero dejó de fingir que yo no existía. Eso, para alguien como él, ya era una confesión. Volví a mi trabajo. A las noches sin dormir. A las operaciones de emergencia. A los mapas, a las radios, y a las decisiones que seguían salvando vidas. Porque entendí algo que jamás volvería a olvidar. No necesitas demostrar tu valor a quienes decidieron subestimarte. El respeto verdadero nunca nace del ruido, nace de los hechos. Y tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la manera de hablar por sí sola. Si esta historia te emocionó,
deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las próximas historias de honor, sacrificio y justicia. Cuéntanos también desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo historias como esta. Nos vemos en el próximo video.